Bueno, como saben, ustedes han visto movilizaciones a nivel nacional, pero también aquí en Hermosillo, pues sobre este rechazo a la reforma judicial, pues que se estima que este martes la Cámara, por cierto, la Cámara de Diputados iniciará ya el proceso de votación sobre la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues antes de irse, pues esta reforma es una prioridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, aquí en Hermosillo voy a saludar con gusto a Rafael Flores Nájera. Voy a saludarlo, quien es secretario de juzgado y nos va a platicar sobre estas manifestaciones y como parte de este rechazo a la reforma del órgano. A lo mejor muchos no terminamos de comprender por qué esta reforma o también por qué el rechazo, ¿no?, hacia esta reforma. Pues saludamos con gusto a Rafael Flores Nájera, secretario de juzgado, para hablar sobre este tema. Muy buenos días, Rafael. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Muchas gracias por tu espacio, Gracias a por tus recibir la órdenes. llamada. Platíquenos, ¿siguen las manifestaciones? Hemos visto volanteo, pues marchas, manifestaciones, diferentes actividades desde hace ya un par de días y se mantienen. ¿Hasta cuándo? Y si quiere platicarle al auditorio, pues la postura de trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial del Estado. Sí, La claro que sí. Federación, perdón. Sí, claro que sí, Karina. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Primeramente, decir a la gente que seguimos los trabajadores con nuestras jornadas diarias de asistir a las escuelas, a las universidades, a los centros de reunión para informarles concretamente qué es lo que hacemos y por qué estamos protestando y cuál es la razón, el motivo por el Sí. cual estamos en contra de la reforma. Uh-huh. Primeramente estamos tratando de informar a la gente por qué es necesario e indispensable para la vida democrática del país, pues que haya un poder ajeno a los intereses de la política, a los intereses de los poderes económicos y aún más importante a los intereses de la delincuencia. Han pasado todos estos años y el presidente desde su máxima tribuna ha estado denostando nuestra labor y ha desinformado a las personas, precisamente porque no les dice que el Poder Judicial Federal no es el órgano encargado de investigar las denuncias, de Sí. procurar la justicia. Tampoco el Poder Judicial Federal no es por regla general, es decir, no tramita regularmente los juicios más largos, más cansados. Más bien el Poder Judicial, la función principal es analizar un juicio al que todos tenemos derecho, que es el juicio de amparo. Uh-huh. Y a través del juicio de amparo pues se juzga la conducta de las autoridades, cómo la conducta de las autoridades impacta sobre los derechos de las personas. Un ejemplo, cuando usted va a una institución de salud y no le quieren operar, no le quieren dar medicina, bueno, pues aquí quiero decirle a las personas que nos escuchan A la que usted tiene audiencia. el Ajá. derecho, tiene el derecho a promover un juicio de amparo, demandando de la justicia federal, demandando a una autoridad y solicitando a la justicia federal que le ordene que le proporcionen sus medicinas, que le proporcionen su operación. Sí. Y eso es lo que nosotros hacemos. Aquí un ejemplo muy claro es en la pandemia, si muchos lo recordamos. Uh-huh. El gobierno tenía un plan para vacunar que empezaba por los adultos mayores y iba así descendiendo. Pero llegó un punto en el que se comenzaron más bien a presentar casos de niños con el COVID, y entonces muchas personas vinieron al juicio de amparo demandando del gobierno, de la Secretaría de Salud, de las instituciones de seguridad, de justicia social, pues que incluyera en ese plan de vacunación a los niños. Sí, sí recuerdo. Entonces el gobierno, el Poder Judicial Federal le ordenó al gobierno federal que les proporcionara vacunas a los niños, Sí, y así cuando miles de recién niños. salían, ¿no? Así es Uh-huh. correcto. Cuando ya había un estudio, un sustento ahí, que había una vacuna de una marca que era la Pfizer. buena y la idónea para sus hijos, y para los niños, perdón. Y entonces el Poder Judicial ordenó al gobierno que les proporcionara esa vacuna. Sí. Y podemos así ejemplificar muchas Así es. Dar juicios, muchos ejemplos, pues. Ajá. como por ejemplo cuando usted le cobran impuestos excesivos, cuando usted lo retiene en un retén de alcoholímetro y no se siguen las reglas que marca la ley, lo multan, le quitan el carro nada más así,
hay muchos ejemplos que lo que hacemos. Entonces, ¿por qué nosotros nos oponemos? Porque la reforma concretamente lo que intenta es que sí hay una elección popular, pero los candidatos van a ser seleccionados por ellos. O sea, se va a acotar a cierta número de candidatos y pues básicamente van a ser los que ellos decidan. Sí. Lo que significa evidentemente pues que va a haber personas, jueces, que van a ser afines a la ideología y difícilmente van a desobedecer al gobierno. Quizás cuando el gobierno emite una ley en el que nos diga, bueno, vamos a pagar el doble de impuestos, pues no va a haber nadie que le diga que no, nadie que lo analice desde una perspectiva legal, si esa nueva ley altera o no derechos. Sí, Rafael, Entonces, si me permite nada más, yo paso frecuentemente por el Encinas, Monteverdes, y en las manifestaciones me entregaron y guardé este volante porque sabía que en algún momento pues los iba a entrevistar, y han hecho volanteos y creo que la gente pues han recibido apoyo, veo que la gente sí toma los volantes, los lee, yo lo guardé y prácticamente en este volante dicen, ¿sabes en qué consiste la reforma judicial? Si no sabes, yo te platico un poco, dice este volante. Prácticamente destacan 2 puntos de esta reforma. 1, propone que los ministros y jueces sean electos a través del voto popular mediante una tómbola. Y 2, propone destruir la carrera judicial. En estos 2 puntos, pues prácticamente ustedes explican el punto 1. No suena tan mal, dice, supongo, si finalmente así elegimos al presidente, diputados y senadores. Sin embargo, dice el presidente, los diputados y los senadores pertenecen al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, los cuales son representantes del pueblo y, en teoría, deben representar los intereses e ideologías de la comunidad que los eligió. A diferencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación no son representantes del pueblo, no representan los intereses de nadie, son un árbitro imparcial que solo resuelven con base en los derechos humanos de todos. Esa es la diferencia. Y si gusta explicarme, Rafael, el tema de la carrera judicial, porque, bueno, ha hecho referencia el presidente, pues que puede llegar a ser magistrado o juez, cualquier persona, inclusive saliendo. Lo que nos llama la atención es cómo se han sumado también las universidades, los egresados de las universidades de diferentes a nivel nacional se han sumado y marchado, ya que en promedio a un profesionista le toma 15 años más o menos para llegar a ser juzgador federal, ¿correcto? Es correcto, sí, la carrera judicial es el sistema escalafonario que todos tenemos para acceder al cargo de juez y magistrado, y está diseñada para que usted pueda aprender a hacer las tablas de multiplicación. Así es una analogía, pero es muy sencillo. Para podernos aprender las tablas, pues primero necesitamos saber la del 1, la del 2, y sucesivamente, ¿no? Entonces la carrera judicial nos permite entender el sistema de justicia de federal, desde que se recibe una demanda de amparo, cómo la debemos atender, cómo la debemos tramitar, y después también aprendemos cómo debemos de hacer un proyecto de sentencia, cómo podemos emitir resoluciones, y vamos adquiriendo experiencia que no se adquiere de la noche a la mañana. Una de las cosas, por ejemplo, las sentencias todas son por escrito, y nuestro lenguaje, por ejemplo, ahorita usted y yo estamos hablando de lenguaje oral, y pues es hasta cierto punto sencillo, coloquial, pero hacerlo por escrito y desde un lenguaje jurídico pues toma su tiempo, ¿no? Decirle a la gente, sobre todo porque estamos a aprender a hacerlo, ¿no? Porque estamos decidiendo sobre los derechos de las personas. Sí. Estamos decidiendo sobre el patrimonio, la libertad, la vida, la salud. Que llegue a alguien sin experiencia, pues pone en riesgo los derechos, precisamente los derechos humanos, que son base o parte fundamental de esta imparcialidad o de esta tarea que tiene el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Así es un derecho de las personas a acudir ante un juez preparado, no un juez improvisado ni sesgado por ideologías políticas, sino sencillamente lo que marca la ley y en base a los derechos que todos tenemos. Sí. Nosotros como jueces federales, como juzgadores federales o integrantes del Poder Judicial Federal, pues siempre analizamos los procedimientos desde los derechos que todos tenemos en la Constitución. ¿Y cuáles son? Bueno, pues el derecho a la vida, a la igualdad, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Son todos los derechos que todos tenemos y nos hacen iguales como personas. Sí. Y a través del juicio de amparo revisamos que todos los actos de la autoridad se ajusten a los derechos que marca la Constitución. Sí. También Rafael, ¿qué ejemplo me quería dar? Perdón.
Sí, el ejemplo, por ejemplo, para los pensionados. Nosotros hemos tenido muchísimos asuntos relacionados con los aumentos de pensión, y muchas veces las instituciones de salud dicen, no, así va a quedar la pensión, entonces las pensionadas tienen que venir al juicio de amparo, y nosotros tenemos que analizar por qué no quieren dar ese aumento, y hemos también emitido sentencias, muchísimas sentencias, ordenando al gobierno que aumente su pensión. Entonces, por eso la gente merece una justicia independiente, ajena a los intereses de los partidos políticos. Y si me permiten, hemos recibido muchísima aprobación, hay mucha gente que nos dice, wow, nosotros no sabíamos todo esto, ¿no? No, pues no. Queremos una reforma, queremos que la justicia llegue a todos, pero tenemos que hacer una reforma desde las bases, desde las primeras instancias, desde los lugares donde usted va a poner una denuncia, el lugar en el que usted va a arreglar un problema familiar, el lugar en que usted va a arreglar un problema de civil relacionado con inmuebles, peleas por inmuebles. Queremos reconstruir que la reforma las incluya a todas estas instancias, proporcione más recursos y permita sobre todo ampliar las defensorías públicas, las asesorías jurídicas. En beneficio de la población, ¿no? O sea, en beneficio para que de la gente no vea la justicia como algo caro. Pero el presidente ha señalado más que nada que la necesidad de esta reforma, porque está coludido, prácticamente señala que que existe una gran corrupción en todo el poder y que hay que pues prácticamente erradicarlo, y la solución pareciera ser esto. Ya para terminar, porque tengo que ir a la pausa, Rafael, ¿qué sigue? Porque esto, mañana la Cámara de Diputados ya se prepara para debatir y votar la reforma judicial. Parece inminente que esto se va a aprobar, pero también están muy claras las manifestaciones. Está muy polarizado el tema a nivel nacional con este tema, y bueno, ya vemos que también en el extranjero hubo opiniones de otros países, Canadá, Estados Unidos, ya hay esta tensión también diplomática, y otros que han fijado su postura ante esta posible, casi segura reforma judicial. ¿Qué sigue y qué harán al respecto? Bueno, primeramente decirle de la afirmación dogmática y falsa del presidente que hay mucha corrupción. Yo le diría, presente las pruebas. Si le diría al auditorio, ¿saben de algún juez que esté en la cárcel? ¿Saben que tiene alguna investigación en Estados Unidos por propiedades millonarias? No lo hay, no lo van a encontrar, es falso. Es un argumento falaz que he usado para demostrarlo. Y lo que sigue, vamos a seguir en las calles. Sabemos que los diputados, como alguna vez dijo el mismo presidente, no van a actuar como representantes populares, sino por consigna, aunque se hagan llamar así, representantes populares, pero el proceso legislativo sigue. La Cámara Baja analizará la reforma, la remitirá a la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, y nosotros seguiremos porque cada vez hay más gente que ha despertado, que ha leído y se ha dado cuenta de la importancia de vivir en un país democrático, en el cual un solo partido, una sola persona o un solo mujer o hombre en este caso controle absolutamente todos los aspectos de la vida nacional. Y seguimos en las calles concientizando a la gente, yendo a los hospitales, a las escuelas, a las universidades, y al final de cuentas invitamos a todos a unirse, a manifestarse, porque realmente esto nos va a afectar a todos. Usted mencionaba la tensión diplomática. Bueno, los gobiernos, las empresas extranjeras necesitan garantías de que van a invertir y dar trabajo a la gente, y que no va a haber un gobierno que no respete las reglas del juego, que algún día se le ocurra expropiar a una empresa, cobrar impuestos excesivos, y eso en realidad va a afectar directamente a nosotros, aunado a que en el Tratado de Libre Comercio, en el anexo 23, el Estado mexicano se comprometió a tener juzgados y tribunales independientes como parte del requisito de permanecer en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, imagínense Hermosillo, sin las plantas armadoras, sin las fábricas, pues eso nos afectaría a todo, o más aún, o a lo mejor no que no estén, pero que se limiten las exportaciones. Sí, o a la inversión más bien en nuestro país, que es lo que ya estamos viendo. A concientizarse, a analizar. De verdad esto nos va a afectar a todos. Tenemos el derecho a vivir en un país democrático en el que un solo partido no controle todos los aspectos de la vida nacional,
que estamos seguros que se pretende, jueces que ellos quieren, jueces que obedezcan. Muchas gracias, Rafael. Bueno, finalmente, ¿quiénes van a ser esos jueces o por los que vamos a votar? Sí vamos a votar, pero ¿quién los va a elegir, verdad? O sea, ¿dónde van a salir los perfiles? Va a haber dedazos seguramente, como cuál es que es la crítica principal. Pero bueno, seguiremos hablando de este tema. En tanto, yo agradezco nos haya tomado la llamada y de manera muy coloquial nos haya compartido la postura de quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación aquí en Sonora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Calma. Saludos. Gracias. Rafael Flores Nájera es secretario de juzgado. Pues muchísimas gracias.